Muy buenas tardes, mis hermanos, el Señor les bendiga. Es una bendición poderlos saludar de nuevo desde aquí de casita, como a tantos de ustedes que en este momento están entrando a conectarse. Que el Señor les siga bendiciendo de una manera especial. Saludo a cada padre, madre de familia, a cada esposo, esposa, a cada hijo, a cada hija, a cada integrante del hogar, ya que todos tenemos que ver de alguna manera con la familia. O somos abuelos o abuelas o tíos. Bueno, el núcleo familiar nunca se puede ignorar y menos desconocer. Un saludo también a los pastores que de pronto nos estén viendo a esta hora. Es hora de entrar en el programa que ayer iniciamos sobre la familia, precisamente aprovechando la oportunidad de este confinamiento obligatorio. Estamos aprovechando la ocasión para llegar hasta sus hogares y familias a través de las redes sociales y también a través de Betel, aunque sea indiferido. Debido a que la internet no es tan poderosa aquí en nuestra casa, estamos en diferido subiendo estas enseñanzas a Betel y allí se están transmitiendo también. Pero por ahora quiero invitarles para que oremos a Dios y de esta manera presentemos el programa de hoy y que sea de bendición y que traiga provecho a cada una de nuestras vidas, que nos ilumine el Señor para seguir cumpliendo a la luz bíblica con el rol que tenemos dentro del núcleo familiar. Oramos a Dios. Bendito Padre Celestial, muchas gracias, porque una vez más me permite la oportunidad de usar este medio para bendecirte primeramente, para abrir tu palabra y extraer de ella aquello que nuestra vida necesita en todas las áreas. Gracias por este santo libro que regula nuestra vida, nuestra conducta y que nos aporta, oh Dios, las directrices para vivir una vida agradable ante ti, satisfactoria para nosotros y de provecho para nuestras familias. Te presento cada hogar en esta hora. Mira este confinamiento, Señor, que apenas empieza ya en esta segunda etapa. Aquí en Colombia, en otros países donde nos están viendo, también a ellos bendícelos, Señor, y concede que cada familia pueda en esta tarde reflexionar, analizar y de pronto hacer ajustes a su proceder, a su conducta, para que tu bendición pueda venir, porque según tu palabra, tus bendiciones son condicionadas. Por eso en esta tarde te presento una vez más, Señor, esta lección y pido que la uses para traer, oh Dios, motivación, bendición y en algún caso alguna amonestación si fuere requerida en alguna vida que la precise. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, mis amados, ayer estuvimos iniciando Matrimonio y Familia, se llama este ciclo de conferencias de los seminarios que Dios me ha permitido escribir para edificar y contribuir en algo en la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y en esta ocasión, pues estoy compartiéndolo. Ayer hablamos del matrimonio, hablamos de esposo y esposa, no de mi pareja, como es el lenguaje que hoy se usa. Más de uno dice mi pareja, no, ese lenguaje no es el bíblico. El lenguaje bíblico es esposo o esposa, marido o mujer. Y también usan otro lenguaje que tiene que ver con salir, y es un lenguaje que ya se va ajustando al pecado, que se va dando en otra esfera y que atenta contra la moral y contra la dignidad que Dios le dio al ser humano. Así que en esta hora vamos a hablar de el orden de Dios para el esposo. Ayer llegamos hasta el matrimonio y vamos a empezar con la cabeza, que es el esposo, porque 1 Corintios 11:3 dice de la manera que sigue: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Este versículo establece la norma jerárquica que debe regir la vida matrimonial. Dice que Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del varón y el varón la cabeza de la mujer. La Biblia no es que sea excluyente ni machista, sino que ubica cada cosa en su determinado lugar. Por eso el varón fue diseñado para ser cabeza. No solamente desde el punto de vista físico, que debe tener más fuerza, más vigor, sino también desde el punto de vista psicológico. El hombre fue diseñado para eso, para brindar protección, para brindar seguridad, y por eso la Biblia nos ubica en ese orden. La mujer fue creada para ser ayuda idónea, a la par, no, óigame bien, o adelante, no por cabeza. Este versículo de cabeza, el hombre lo ubica. También aparece en Efesios, allí dice que el marido es cabeza de la mujer. Y la palabra cabeza aquí no es dictatorial, no es impositiva, es un gobierno sabio. Por eso yo quiero hablarles hoy, el papel del hombre está claramente demarcado en la palabra.
Dios determina que el hombre, por ejemplo, en Génesis 1:26, dice que el hombre es cabeza o corona, más bien, de la creación. Él fue creado primero, lo ratifica el apóstol Pablo en las epístolas, y Génesis 1:26 dice de esta manera: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Noten que primero diseñó Dios al hombre, y el apóstol Pablo recalca eso en una de sus epístolas, dice que el hombre fue creado primero. Entonces fue diseñado con esa mentalidad, con esa capacidad, con esa jerarquía de gobernar. Aquí dice señoree. Señorear es ejercer dominio sabio, no impositivo. Por eso el hombre se ha excedido y ha hecho uso incorrecto de la naturaleza en muchos aspectos, y ya nos están llegando las facturas de esto. Sabíamos, por ejemplo, que el calentamiento global es consecuencia del mal uso que el hombre ha hecho de los elementos naturales y ha afectado la atmósfera, la capa de ozono, todo esto, la contaminación ambiental. Hay ciudades que ya tienen pico y placa ambiental. Recientemente en Bucaramanga hubo que implementar esa medida también. Otras ciudades como México, Santiago de Chile, y que me dice la ciudad más contaminada, que es Delhi, la capital de la India. Todo esto por el exceso de industria, las chimeneas, la cantidad de maquinaria industrial, agrícola, y una cantidad de factores que, mal usados, han llevado al hombre a ese extremo. De manera que miren ustedes que cuando se ejerce el señorío equivocadamente, la consecuencia siempre viene. Entonces el hombre fue cabeza de la creación. En Génesis 1:28 dice que el hombre es administrador de la creación. Oigan esto. Dice, y los bendijo Dios. Aquí ya habla de la creación de él y ella. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Sojuzgarla es gobernarla con sabiduría. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la faz de la tierra. O sea, aquí se ratifica una vez más la posición del hombre en la creación. Es importante que tengamos en cuenta esto. Por eso es que el movimiento feminista, y no porque sea varón debo decirle, pero es que la Biblia ubica a usted, hermana, en el lugar que debe ser. Usted fue creada no para ser cabeza, sino para ser ayuda idónea, para complementar a ese varón. Por eso es que hay esas diferencias. Uno oye, por ejemplo, un grito en una cocina, y uno va a ver, y es una señora que está ya asustada porque hay un pequeño ratón que se cruzó por allí a esa hora. Eso es normal. De pronto uno alumbra por allí con una linterna y encuentra ese animalito, ahí está el cuadrúpedo pequeño asustado, y ya está encaramada por allá en una silla o en el mesón de la cocina. Pero si en vez de eso uno oyera gritos masculinos, porque hay excelentes chefs de cocina, hombres que son expertos en todas las áreas estas. Pues mire, que si uno va y lo encuentra subido en una silla, de pronto en el mesón, es probable que usted empiece a pensar, a dudar de pronto de la hombría de aquel hombre, de aquel varón. Porque es que no es normal que uno le huya a un ratón, ni a la serpiente. Mi esposa le tiene un pánico a las serpientes, sencillamente pánico. Yo las maté muchas veces cuando fui jovencito y nunca les tuve miedo en el sentido de que me fueran a morder. Pero no ese pánico. Así que, ¿por qué? Porque soy varón por la gracia divina. Y no como me dijo alguien, me dijo que a mí me han dicho que yo era varón y que me lo había creído. Me sonreí de esa afirmación porque Dios me hizo así como usted, hermano, que me oye, y eso es un privilegio, pero también implica una gran responsabilidad, como lo veremos. Según el rango bíblico, el hombre es hecho un poco menor que los ángeles. En el orden jerárquico está lo que Dios creó, están los serafines, los querubines, los arcángeles, que también tienen poder y que son seres creados en el mundo celestial. Y luego está el hombre, un poco menor, eso está en Hebreos 2:7. Dice que el hombre fue creado un poco menor, o sea, ese es el rango. Pero luego la mujer está un poquito más abajo, también para ser ayuda idónea. Pero hablemos un poquito de el papel del hombre como esposo. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Eso es importante que lo veamos. Entonces, en 1 Corintios lo acabamos de leer, que el hombre es cabeza, y Efesios 5:23 lo ratifica. Y el hecho de ser cabeza implica una gran responsabilidad. Esto de ser cabeza no es nada más mandar, porque algunos, es ahí donde radica el machismo, ese gobierno impositivo, dictatorial, que algunos esposos ejercen. Y saben que hay culturas que se acostumbraron a eso, en la cultura mexicana, en la cultura colombiana, muy influida por aquella. Ustedes saben que aquí se canta mucha ranchera, mucho corrido, y aquí en Occidente es muy fuerte esa cultura. Y también lo es en algunos países orientales, donde el hombre tiene derechos absolutos sobre la esposa. Es más, en el mundo árabe, algunos jeques tienen hasta 10 mujeres, las que puedan,
y pasan videos donde van él con 10 en el carro y eso es aceptado normal. Sepan que la Biblia regula nuestro comportamiento y dice que somos cabeza. Pero hacia la esposa, el versículo 25 de Efesios 5 nos va regulando. Miren ustedes que todo privilegio es proporcional a la responsabilidad que sobrelleva. Ningún privilegio es gratuito. Si usted lo disfruta, sepa que tiene responsabilidades también. Si tiene el privilegio, por ejemplo, de tener gente a su mando, si usted es un jefe de personal, si usted lidera una empresa, sepa que ese privilegio también incluye responsabilidades con los gobernados, con los dirigidos. Si tenemos el privilegio de ser cabeza, también tenemos la responsabilidad de saber usar esa posición, que es ahí donde hay la extralimitación, donde la persona se excede y entonces es donde Dios ya no entra a respaldar esa conducta. Así que Efesios 5:25 dice que el marido debe amar a la mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Es bueno que le lea esto. Se lo voy a leer, ayer lo leímos en la parte inicial de nuestra enseñanza y hoy voy a volver aquí a Efesios 5:25. Dice la palabra de la manera que sigue: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Usamos el símil, la comparación de la santidad del matrimonio y el vínculo entre Cristo y su iglesia. Aquí está diciendo que el marido debe amarla. Y amar implica más que palabras, más que corazoncitos partidos con un puñal y unas gotas de sangre que caen, que mucho se usa en el ámbito prematrimonial, en la etapa del noviazgo, mucho romanticismo y después vienen los maltratos. Miren que esa palabra feminicidio tiene que ver con muchos hombres que atacan a esas parejas o a exparejas, así los llaman ahora, mi ex. Eso no está bien. Eso genera, óigame bien, todas estas circunstancias pecaminosas, todos estos resentimientos y amarguras. Por eso es que el matrimonio debe conservarse. Porque cuando se conserva en el tiempo y se mantiene y se administra, uno va envejeciendo con la satisfacción del deber cumplido. No deja huellas psicológicas, emocionales, porque esto de los conflictos de pareja van afectando el estado anímico, psicológico, van cargando la conciencia de culpabilidad, incluso tiene hasta implicaciones jurídicas y legales. El maltrato físico o verbal o psicológico tiene implicaciones legales, es penado por la mayoría de la normatividad de los pueblos. Así que aquí nos dice que el hombre debe amarla. Y Colosenses 3:19, miren que hablando de estos mismos temas, este apóstol llamado Pablo, que mucho habló de la familia, dice en el versículo 19 de su epístola, si lo puede comprobar en su Biblia, hágalo: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Aquí añade un precepto y es el buen trato, el trato respetuoso. Hay inclusive hombres que han maltratado físicamente a sus esposas. Hay una ley en Colombia que le llama la de los ojos morados. Y es que cuando hay agresividad física de parte del esposo o del hombre hacia la mujer, ésta puede acudir a una institución legal para ser protegida y sus derechos deben ser respetados a la luz de la norma. Aquí no necesitamos, ¿saben que los cristianos no tenemos demandas por eso? Saben que no es por temor a una ley que nosotros nos comportamos bien, sino que lo hacemos por amor. Es muy diferente cuando uno se somete a una norma por obligación, como muchos hoy que están en casa, es bajo la obligación. Yo estoy voluntariamente para proteger mi salud, mi bienestar. Ya tengo más de 60 años. Me han dicho mi familia aquí, no salga, y no lo hago. No por temor a que un policía de pronto me haga un parte, un comparendo, no, sino porque creo que debo estar. Y cuando aplicamos la obediencia de esa manera voluntaria, el amor voluntario hacia la esposa, funcionan las cosas. Así que esposo que ha maltratado a su esposa, no lo haga más. Pídale perdón, corrija eso, entregue su vida al Señor y Dios le dará la capacidad para entenderse mutuamente y sobrellevar, como dice la Biblia, las cargas los unos de los otros. Así que tenemos aquí esa bendición. Pero también otra norma que rige para el esposo hacia su esposa está en 1 de Pedro 3:7. Y se lo voy a leer para que veamos esto. 1 de Pedro capítulo 3, el versículo 7. El apóstol Pedro también incluye algunos conceptos muy determinantes para una buena vida matrimonial y familiar. Y dice el capítulo 3, versículo 7 de su epístola. Dice: y vosotros maridos igualmente vivid con ellas, hablando de nuestra esposa, sabiamente, dando honor a la mujer como a coherederas
como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Oiga, la verdad es que se desprenden de aquí. La sabiduría. Dice vivir con ella sabiamente. Créanme que vivir en el largo tiempo con una mujer no es cosa para torpes. Por eso muchos hogares se rompen en la etapa temprana. Dicen las estadísticas que de cada 10 matrimonios, 5 terminan en divorcio antes de los 10 años. Es más, hay unos que hasta terminan antes. Hay personas, como les comentaba ayer, que recién casados o cuando van al matrimonio ya van con la mentalidad que si esto no funciona se separan y se dan divorcios. Ahora se llama aquí en Colombia el divorcio express. Sencillamente descargan de internet el formulario, lo llenan y van y lo presentan ante un juez de la República, ante un notario, y ya quedó disuelto el matrimonio. Es más rápido la disolución que la constitución de un matrimonio, porque en esa etapa, si un juez o un notario toma un poco más de tiempo. Qué triste que así sea. El matrimonio hoy lo han tomado de una manera folclórica, como que sí. Me encontré con una persona que era hasta funcionario público en esa época, y este hombre apenas tenía 34 años y ya tenía 4 divorcios, y tenía ahora otra convivencia, la quinta. Me dio dolor porque de cada convivencia le había quedado un hijo, y tenía una niña de unos 11 añitos, bastante afectada la niña psicológicamente, había tenido 3 madrastras. Esta niña, cuando le invitamos a orar, no quiso acercarse, se le notaba la rebeldía y estábamos en una iglesia, no había un ambiente hostil para ella, pero esta niña venía sobrecargada por todo eso. Este hombre, preocupado al oír estas enseñanzas, vino a pedir oración y yo lo hice con mucho amor y voluntad, porque me dio dolor una persona tan temprano, ya con tremendas cicatrices emocionales, porque eso no se borra. El hecho de que uno se case, conviva con una persona y tenga hijos, eso queda en la mente, así usted haga lo que haga. Pase lo que pase, ese vínculo queda en la memoria. Por eso es que Dios le da la seriedad que hay que darla. Y el apóstol Pedro dice, vosotros maridos vivir con ella sabiamente, entender la cosmovisión de la esposa, las debilidades, lo que dice aquí la fragilidad, ayuda mucho. Y dice que se le da honor, debe dársele honor a la mujer como a vaso más frágil. Honor es la posición que le pertenece. Y como a coherederas de la gracia de la vida. La palabra coheredera es que hereda conmigo al lado. De manera que ahí está diciendo esto para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mire que hasta la vida espiritual se afecta cuando hay una relación familiar violenta, agresiva. La oración no sube, porque si no hay orden en la casa. Por eso es que el apóstol Pablo establece como norma que el liderazgo bíblico tiene que tener como base la casa. Y hay una pregunta muy obvia, porque si no sabe gobernar la casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hay 2 vocablos que están en Timoteo y es gobernar y cuidar. Según la Escritura, la casa se puede gobernar, la iglesia se debe cuidar. Porque en la casa yo sí soy jefe, en la iglesia no. Miren qué claro está este concepto. Y precisamente es la familia. Cuando usted oiga un pastor, un ministro muy elocuente y con mucha retórica y multitudes que lo aplauden, sería bueno saber qué tipo de hogar tiene, cómo son sus hijos, su esposa. Y más, no solamente en el campo religioso, en el campo espiritual, también en el mundo secular. Un gobernante nada dice más de un hombre que el tipo de hogar que tiene. Ahí se muestra la filosofía que tiene, el pensamiento, la forma de gobernar, de dirigir. Ahí están reflejados sus valores y principios, o antivalores también, que tristemente los hay. Ahí se refleja. Si una persona de esas llega a tener poder, da dolor, pero va a ser un desastre. Y lo han sido muchos. Porque al no tener ética, dignidad, al no tener respeto por el sexo opuesto, el poder le hace daño a ese varón. Y entonces lo utiliza en beneficio propio, bien sea económico, bien sea moral. Qué triste. No debe ser así. Entonces, aquí está esa norma. Ahora hablemos un poquito del hombre más. Primero de Samuel 1:8 habla de un hombre llamado Elcana. Ustedes han conocido la historia y yo quiero que ustedes la observen. Seré muy breve porque el tiempo no es mucho, pero primero de Samuel, capítulo 1, nos habla de un hombre llamado Elcana que tenía 2 mujeres. Y no quiere decir que la Biblia lo apruebe. Lo que la Biblia menciona no siempre lo está aprobando. Está mencionándolo como tal. Y primera de Samuel, capítulo 1, habla de este hombre llamado Elcana, que le dice aquí de una manera muy clara. Dice, y tenía él, el versículo 1, hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo.
o efrateo. Están estos detalles para ir en la línea genealógica. En el pueblo judío es así. Nosotros los gentiles no tenemos muy en cuenta esto. Uno le pregunta a cualquier judío cómo se llamaron sus antepasados y él le puede mencionar fácilmente 10 generaciones. Hijo de, hasta 10 generaciones atrás, 100, 200 años. Él le recalcan desde niño cuáles son sus antepasados, nosotros no. Por ejemplo, yo a mis abuelos ya no sé cómo se llama, porque nunca me lo inculcaron. Supe hasta el nombre de mi abuelo, pero de mi abuelo no. Mi bisabuela sí recuerdo que llamaba Waldina, pero el bisabuelo ya no, y de ahí para atrás lo olvidé totalmente, no lo sé. Este hombre tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Así empieza esta historia. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Era una costumbre cultural entre ellos. Pero a Ana daba una parte escogida, o sea, mejor, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. No vamos a entrar en las discusiones ya a fondo del por qué este hombre tenía 2 mujeres. Tal vez alguno me está diciendo, ay, pero yo que también las tengo, mire, que yo también puedo adorar. Sepa que estoy hablando de un episodio muy atrás. Estamos ahora en la gracia, donde el matrimonio se regula, y ya dijimos ayer que es monógamo. Cada uno tenga su propia mujer y cada mujer su propio marido. Lo dice 1 Corintios 7:2. Cuando llegaba el día entonces su rival, dice el versículo 6, la irritaba. Toda mujer que tiene que compartir el marido con otra y lo hace por pecado del otro, esa se llama rival. Y aquí dice que la rival, mire que el nombre que se le da a esta mujer es así el calificativo, más bien, la irritaba enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así. Por esta razón Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo, y vienen 4 preguntas que este hombre le hace a ella. Y esto habla de un trato considerado. ¿Por qué lloras? Es la primera. 2, versículo 8, ¿por qué no comes? 3, ¿por qué está afligido tu corazón? 4, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Cuando él hace esta pregunta es porque tenía una conducta correcta hacia ella, tenía consideración, afecto, comprensión, cariño, todo aquello, y entonces por eso le pregunta, ¿no soy yo mejor que 10 hijos? Saben ustedes que Ana no le responde ninguna de esas 4 preguntas. Es curioso que ella no le hace caso en ese momento porque está sumida en un estado depresivo. Eso lo llamarían los psicólogos un cuadro depresivo severo, víctima del irrespeto, de la burla, del bullying que llaman hoy, del matoneo, de todo esto a raíz de su esterilidad, por supuesto involuntaria. Ella no estaba evitando los hijos, es más, los deseaba, los quería, porque en el antiguo pacto la esterilidad era símbolo de maldición. Así que las mamás despedían a las hijas, cuando las despedían en matrimonio, las abrazaban y pronunciaban esta bendición cuando iban a salir de casa con su esposo. Sé madre de millares, les decían. Era bonito eso porque esa descendencia se multiplicaría. Hoy las mamás despiden a las hijas, le dan un abrazo y le dicen en la oreja, y no te dejes llenar de hijos. Qué triste, pero así es. Pues mire que entonces este hombre era considerado con ella, la ayudaba, la confortaba, la animaba, pero también suplía sus necesidades. El modelo bíblico es que el hombre tenga esa responsabilidad. Lo veremos a más adelante, pero estaba viendo un versículo que está en Éxodo 21:10 y quisiera que ustedes lo lean conmigo si les es posible. Éxodo 21:10. Desde el antiguo pacto y desde allá de la ley de Moisés se regulaba la conducta y se le fijó el marco, digamos, el rol de actitud dentro del hogar al esposo. 21:10 de Éxodo dice, si tomare para él otra mujer, hablando de que si la mujer fuera estéril como esta, o tuviera alguna circunstancia que hiciera que él buscara otra, si tomare para él otra mujer, no disminuirá a la que, oígame bien, a la que tenía estos 3 elementos: alimento, su vestido y el deber conyugal. Alimento, vestido y el deber conyugal, es decir, tenía que ver por ella en todos los aspectos, tanto en la parte económica, social, como en la parte conyugal también, de manera que siempre se le asigna al hombre ese rol, esa responsabilidad. Hoy, cuando la cultura ha cambiado,
cuando algunos hombres incluso viven del sueldo de las esposas. Algunos se casan con una mujer profesional porque han tenido esa oportunidad de estudiar y van a la sombra de aquel sueldo. Hay una experiencia jocosa, se cuenta de un hombre aquí en Antioquia que le preguntó al novio cuando fue presentado, le dijo: ¿usted con cuánto cuenta para ver de mi hija? ¿Cuánto es la cuenta suya, el dinero mensual? Él dijo: $1.000.000. El papá, un poco incómodo, le dijo: $1.000.000, eso es lo que se gana mi hija en el trabajo que yo le ayudé a estudiar para que gane. El hombre dijo: sí, es que con eso es que yo cuento. Y es jocoso esto, pero saben que así pasa. Según la Escritura, el marido debe ser cabeza, debe proveer. Que la mujer quiera ayudar es también una opción y tampoco lo prohíbe la Escritura. Pero siempre él debe asumir la responsabilidad sobre sus hombros. Esto es lo que la Biblia enseña y es el molde, es el modelo bíblico que se establece en la palabra del Señor. Entonces, el hombre como esposo es cabeza de la esposa, debe amarla, respetarla, ayudarla, confortarla y suplir sus necesidades según la Escritura. El hombre como padre, ahora que dejamos ya el matrimonio, ya se casan y viene el ciclo normal de la procreación. Porque si usted se casó con el único para obtener una licencia de convivencia, pero no quiere tener hijos, sepan que eso está contrario a la Escritura. ¿Por qué no los quiere tener? Si los hijos son una bendición, la Biblia dice. Esto es preocupante. ¿Saben que hay parejas que se han dedicado a cuidarse, a usar métodos anticonceptivos, a veces hasta no recetados médicamente para evitar los hijos? Y cuando ya los quieren tener, a veces han tenido problemas. Y los hijos traen bendición, unifican, bendicen. Por eso vamos a hablar un poquito de ahora de nuestro rol, que ahora sube de de esposo a padre. Y miren los privilegios que tenemos. Uno de ellos es ser obedecido. Primera de Pedro 3:6 dice que Sara obedecía a Abraham y que lo llamaba Señor, y que la mujer cristiana ha venido a ser imitadora de aquella santa mujer. No tampoco al extremo, como aquel campesino que tuve que amonestar recién casadito, apenas como a unos 8 días de casado, porque le quiso aplicar este texto a la esposa, que ella tenía que llamarlo siempre Señor, porque a Sara llamaba Señor a Abraham. Esta muchacha era una muchacha entendida, espiritual, bíblica, y le dijo: no, usted se equivocó. Primero, está fuera de dispensación, te ha atrasado más de 4.000 años. Segundo, usted no es Abraham ni yo soy Sara, yo lo voy a llamar por su nombre. Eso le estaba trayendo una pequeña diferencia, pero el consejo oportuno fue para ubicarlo. Yo le dije: no es así, ella no tiene la obligación de llamarlo así. El hecho de que lo llame por nombre no quiere decir que lo esté respetando. Tampoco se vaya al extremo a imponer un señorío y a desmarcarlo del molde bíblico, porque eso le puede traer problemas. Ella también tiene sus derechos y llámelo por nombre. Y corrigieron aquello y gracias a Dios no trascendió a más. Pero Efesios 6:1, en el Nuevo Testamento, oigan esto, lo que la Escritura dice para los papás. Y es bueno que lo veamos, porque es que muchos hoy están demandados por inasistencia alimentaria. Sepan que hoy procrear hijos y dejarlos por ahí botados, eso no es así nomás. Hay normas que lo obligan a ver por ellos. Y qué triste que un hijo tenga que tomarse una guapanera, chuparse un tetero, porque le sacan por las malas el salario al papá. Lo bueno es que lo hagamos con amor. Yo toda la guapanela que me tomé, lo hice y la tomé por voluntad de mi padre. En toda su pobreza y sus limitaciones, lo poco que ganaba lo invertía en nosotros. Allí había algo de comer y era voluntario. Oigan lo que dice aquí Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Tener la obediencia de un hijo o de una hija es un privilegio. Que alguien nos obedezca, incluso la esposa, es un privilegio, es una bendición, y eso está aquí en la Escritura. En Colosenses 3:20 también dice eso, que los hijos deben obedecer al papá. O sea, el ser padre tiene privilegios, honra, tiene también obediencia, y tiene también ser amado, ser bendecido. Efesios 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre, está diciendo a los hijos, a favor de los papás. Esa honra que está en Éxodo 20:12 es una bendición. Honrar es más que pedirles la bendición de la manera tradicional como algunos lo hacían. Incluso hay familias tradicionales aquí en Santander, en Boyacá, en Colombia, en algunas partes de Latinoamérica, donde hay una inclinación innata, respetuosa. En Ecuador, por ejemplo, me están viendo hermanos de Ecuador, y saben que hay una provincia llamada Loja, y esa provincia es la que más abuelos tiene. Son muy longevos los habitantes de allí, y un pastor que es oriundo de esa tierra me dice: es una tradición entre nosotros honrar al papá, al abuelo,
pedirle la bendición, es un respeto. Lo que diga el abuelo, la abuela, lo que diga el papá o la mamá se obedece sin ninguna protesta. Y saben que la Escritura dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Oiga, hijos que me están oyendo ahora, y seas de larga vida. El honrar a padre y madre trae una bendición sobre nosotros. Esos jóvenes que están hoy en la calle, que los llaman habitantes de calle, consumidores de drogas. Muchos que están en la cárcel donde yo he ido a predicar y he compartido, me he sentado en el piso a charlar con ellos, a hacerles más ameno el ratito allí, y más de uno me ha dicho, si yo hubiera hecho caso a mi mamá, era evangélica, mi padre iba a la iglesia, yo de niño también fui a la congregación, fui alumno de escuela dominical, yo no hubiera estado aquí si hubiera acatado aquello. ¿Por qué? Porque deshonró al papá, y por eso es más, un alto porcentaje del personal carcelario son jóvenes. Son hombres en plena vida productiva y están allá porque delinquieron. Y sepan que más de un padre y madre le advirtió a ese hijo y le dijo, no actúe de esta manera, no lo haga así, esa compañía no le sirve, ese amigo no le conviene. A esa jovencita que está hoy en deshonra recogiendo hijos aquí y allá, acuérdese que el papá le dijo y la mamá, no le conviene ese joven, no le veo valores y principios, no lo veo apto para una vida estable y duradera en el ámbito matrimonial. Todo esto, cuando se deshonra a papá, viene ese azote, esa maldición. Por eso es que la Escritura dice, honra a tu padre y a tu madre. Y oigan Malaquías 1:6. Es importante que veamos este texto. Malaquías 1:6 en el Antiguo Testamento incluye esa solemne advertencia, o más bien una aclaración. Se los voy a leer aquí en Malaquías 1:6. Miren ustedes esta importante lectura, aquí está en pantalla. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Noten el ejemplo. El hijo honra al padre, o sea, es natural que haya esa honra hoy cuando hay tanta rebeldía juvenil. Cuando el niño, esta moderna psicología hoy, que nos está quitando la potestad a padres de ser correctivos, cuando el Estado se está metiendo a gobernar la vida de nuestros hijos, eso no está bien. Bíblicamente es el papá y la mamá quien deben ejercer sobre sus hijos el amor, el cariño y también establecer el equilibrio entre el afecto y la disciplina que todo ser humano la necesitamos, y máxime cuando estamos niños. Así que miren usted, si quiere meterse de esposo y luego de padre, es bueno que sepa esto. ¿Qué rol va a ocupar dentro de esa mínima sociedad llamada familia? Aquí dice que será el privilegio de ser amado, ser obedecido, ser honrado y ser respetado. Efesios 5:33 dice eso. Y la mujer respete a su marido. El término respeto tiene que ver con el trato, con el léxico, con la conducta, con el proceder. No es una florecita, mira ahí está. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El respeto, cuando se pierde en la vida de hogar, se lleva todo por delante. Tuve una consejería y la he citado en algunos casos, porque acudieron a mi oficina allá en Bogotá, una pareja, ellos venían de otro concilio y por alguna razón nos conocimos y llegaron allá a una consejería, estaban al borde del divorcio ya. Entonces este hombre, cuando yo le di la oportunidad de que expusiera su argumento para darle algún consejo, sencillamente dijo, yo tuve muchas novias, pastor, más bonitas que ella. Y la miró con desprecio. Dijo, venir a caer con este canasto de vieja. Ese término ya denotaba irrespeto. Ella lloró y volvió a mirarlo y luego me miró a mí y con lágrimas me dijo, si así me trata este hombre en su presencia, imagínese, pastor, este cerdo en la casa. Cuando ella usó ese término, yo dije, ustedes ya cruzaron la línea roja, ya que no hay nada que hacer porque ya se perdieron el respeto mutuo. Si en mi presencia, en una consejería, usaban términos tan irrespetuosos como cerdo y canasto, ¿cómo se dirían en la casa? ¿Qué lenguaje no usarían? ¿Qué vulgaridades e indecencias? Pero es que hay muchos hogares en crisis hoy, terribles, porque en vez de ser un altar del Dios del cielo, son una guarida de demonios, perdónenme que sea tan franco. Pero allí hay indecencia, hay irrespeto, hay vulgaridad, hay pecado, hay maldad, hay de todo. ¿Cómo va Dios a venir a una casa? Por eso es que estos días de cuarentena usémonos para corregir situaciones pecaminosas, para pedirle a Dios perdón y enderezar rumbos equivocados para que la bendición de Dios venga, porque puede venir.
¿Cuántos hogares y familias hemos sido testigos que llegaron desbaratados a la iglesia? Él por un lado, ella por otro. Situaciones tremendas, pero llegaron y Dios enderezó sus vidas a través del perdón que les otorgó por el arrepentimiento que ellos profesaron delante de su presencia. El respeto, pues, no se debe perder, en ninguna manera. Así tengamos alguna discrepancia, siempre actuemos con respeto, porque alguna discrepancia va a haber, algún punto de vista, no que no concuerdan, eso es normal en toda pareja. Cualquiera nos puede pasar eso, el gusto por una comida, la preferencia por otra, por un color del vestido, etcétera, cualquier cosa eso, pero eso no tiene por qué amenazar ni la estabilidad matrimonial, ni tampoco traer el irrespeto. Así que, qué bueno que la Biblia nos diga al respecto esta parte. El hombre como padre, entonces aquí está, te he respetado. Debo avanzar. El hombre como padre, sus responsabilidades. Estos son privilegios, pero miren las responsabilidades que también conllevan, porque ya les dije que todo privilegio es, óigame bien, es corresponsal con la responsabilidad que tiene. Uno, el privilegio primordial es sostener económicamente al hogar. Si no alcanzo a terminar hoy, mañana continuaré, pero esto es bueno que lo digamos. Porque hay sociedades como la americana, por ejemplo. Conozco ese país hace 27 años que he estado yendo allá. Y entonces ella trabaja y él trabaja. Por eso aquí en Colombia se acuñó un vocablo de vamos a comer a estilo americano. Y es que cada uno paga su comida. El novio allá invita a la novia a comer hamburguesa, van al McDonald's y ella paga su hamburguesa y él paga su hamburguesa. Tal vez uno estará sonriendo y dice, ¡ay, qué bueno conseguir novia allá! Porque uno que son bien tenidos. Y es bueno que tengan en cuenta eso. Mire, según Mateo 7:9, y Dios bendiga a mi hijo que me está ayudando y colaborando en esta parte, Mateo 7:9, por favor, hijo, me lo colocas, y allí está algo que es bueno que lo tengamos en cuenta. Este versículo dice de una manera textual, ¿qué padre de vosotros? No dice qué mamá. Mire qué curioso esto. Mateo 7:9 lo afirma, y dice, ¿qué hombre hay de vosotros? Lo dice, ¿qué mujer? Que si su hijo le pide pan, ¿le dará una piedra? ¿No le parece curioso esto? Que cuando el niño tiene hambre en casa, a quien le pide comida, pan, es a la mamá. Mamá, tengo hambre, mamá, te empiezan a hablar los pequeños. ¿Y por qué le dicen a la mamá y no al papá? ¿Y por qué aquí dice que es al papá? ¿Qué hombre? Porque es él el que provee ese pan para que la mamá lo prepare en la casa para darle a los hijos. Esos papás que se descargan, que nunca tienen plata. He visto un fenómeno aquí, en Bucaramanga, creo que en la mayoría de ciudades, el día que hay la quincena, las mujeres de los obreros tienen que ir a la empresa, a la fábrica, a estar testigos del pago para que les paguen allí porque deben la luz, el agua, tienen deudas. Arreglando esta casa donde ustedes me están oyendo, un día vine a pagarle a los obreros que estaban haciendo la remodelación hace 4 años y aquí estaban algunas mujeres con niños y yo no las había visto. ¿Quiénes son ellas? Es mi mujer, es mi compañera o mi pareja, como llaman ahora. ¿Y por qué están aquí? No, porque es que le pregunto a una, ¿qué hacen aquí? No, porque es que tenemos que estar aquí porque hoy les pagan. Le dice, sí, yo vine a eso. Y le digo, ¿y por qué tienen que venir? Una, en un lenguaje muy popular, abro comillas, muy coloquial de aquí, dijo, porque si uno no viene, se largan para la calle y se hartan el sueldo. Esa fue la expresión que me dijo. Qué triste eso. Que tenga la mujer que estar ahí encima, sacándole a usted. No, amigo mío, Dios quiere ayudarlo y bendecirlo. Que su esposa o su mujer nunca tenga que ir allá a retener en la fuente como hace el Estado. No, que usted lo haga con voluntad. Ahí dice eso. Segunda de Corintios 12:14 dice que los padres deben proveer para los hijos y no la inversa, por lo menos mientras los hijos están dependientes. Eso está claro. Y 1 Timoteo 5:8, para avanzar un poco, dice que el que no provee, no la que no provee, el que no provee, hablando del varón, para su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Ahí está. Porque si alguno, dice el texto, ustedes lo están leyendo ahí en pantalla, si alguno no provee para los suyos, ¿quiénes son los suyos? La esposa y los hijos. Mayormente para los de su casa, o sea, el núcleo familiar, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si me está viendo y oyendo un evangélico, de aquellos que vienen del mundo con ciertas taras, ciertas costumbres y hábitos, de esperar que ella sea la que provea, usted está mal delante de Dios, usted debe corregir eso, porque ese no es el modelo bíblico, usted debe trabajar y hacerlo con voluntad. Ahora, llega un momento en que usted puede quedar desempleado y ella está trabajando, hagan el convenio, ella asume algunas responsabilidades económicas y hay esposas que lo hacen, pero no todo, hermano, que sea un complemento. Pero ¿cómo así que cuando ella le llegue el sueldo usted se declara en quiebra
y ya no tiene ni un peso y nunca tiene nada para aquellas útiles escolares, los tenis de los niños, la sudadera, el jabón, toda la comida, y el hombre coma y alimente. Si hay algunos que viendo los partidos allí pegados de la televisión y la pobre por allá trabajando. Es más, hay unos que viven llevando y trayendo, son el mensajero de la esposa. Van y la dejan en el trabajo y ellos vienen a casa y se invierte el rol, y ese no es el que Dios quiere. Es normal es que vayamos a trabajar y que la esposa en la motico vaya y lo lleve a usted y lo deje allá en el surco, donde hay que trabajar para que usted provea. Eso lo dice la Escritura, ese es el modelo bíblico. También está en Proverbios 13:24, me queda unos minutitos apenas, unos 15, pero en Proverbios 13:24 habla de otra norma y de otro rol que el papá debe establecer en casa. Y dice de la manera siguiente, Proverbios 13:24, dice: el que detiene el castigo, no dice él, ese él siempre alude al papá. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que, otra vez, el que lo ama desde temprano lo corrige, pudiera decir porque hay en Colombia eso de la mujer cabeza de hogar, que es un término jurídico, legal, está incluido dentro de la normatividad de nuestro país, pero bíblicamente no está correcto ese término, porque usted, hermana que me oye, con todo respeto, no fue diseñada para ser cabeza. Dice las estadísticas que en Colombia el 40% de los hogares tienen al frente una mujer, o sea, una mujer separada, madre de hijos. ¿Cuántas tenemos en la iglesia en esa condición? Y eso las sobrecarga psicológicamente, físicamente. Llegan extenuadas a bregar con las tareas de los hijos, al otro día a madrugar, algunas a medianoche están todavía lavando ropa, alistando el uniforme para el niño, a las reuniones escolares. Usted no fue diseñada, eso trae un estrés y un trauma terrible. Lo correcto es que ella se dedique a su parte y sepa que hay alguien que provee para las necesidades de esa casa, y eso le aliviana la carga. Es tan triste que una pobre mujer tenga que estar ruegue y pida para que le provean. Y algunas me lo han dicho: pastor, es que es muy preocupante, uno cada vez que pide algo recibes un regaño, una mala mirada, un insulto. Por eso yo más bien sigo mi trabajo y no lo suelto, porque para uno estar dependiendo de él, no, en Cristo. Esta conferencia, estas charlas que estamos dando aquí, es para que se corrija esto y sirva esta cuarentena para que usted haga correctivos en el seno de su hogar, en su mentalidad también, se organice y vea cómo son las cosas. Y jóvenes que me están oyendo en esta hora, les quiero decir, piénselo bien. Cuando usted se vaya a casar, piénselo una y otra vez, porque bíblicamente el noviazgo no es un pasatiempo, es la antesala de un matrimonio. Y si no se ve así, puede venir el enemigo, tentarlos y haber hasta un fracaso moral y seguir por ahí un camino de fracasos tras fracaso, y así no es el modelo que Dios quiere para nosotros. Así que aquí está este rol que también es la disciplina. Es el papá el que debe disciplinar. Mamá que me oye, también usted tiene autoridad. Cuando el papá no esté, usted puede bíblicamente ejercer la autoridad y la disciplina que le corresponde. Ser guía espiritual del hogar. Ese es otro rol del hombre. Por eso es que estamos haciendo los devocionales estos días, y está en en Josué 24:15 y Proverbios 22:6. Josué 24:15, aquel sucesor de Moisés, un hombre de Dios en todo el sentido de la palabra, ya estando en el epílogo de su existencia, ya cuando estaba con el pueblo de Israel al portas de poseer la tierra prometida, este hombre reúne el pueblo, les hace una solemne advertencia. Les dice: al otro lado donde van a pasar hay dioses a los cuales esa gente le rinde culto. Por supuesto, dioses paganos, ahí está. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, allá, cuando cruzaron el Jordán, a los dioses o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Ya habían llegado a la tierra prometida y ahí estaba los dioses de ellos. Pero yo y mi casa, miren qué importante declaración, yo, está hablando un hombre, y mi casa serviremos a Jehová. Varón que me escucha, de acuerdo a su conducta, a su moral, a sus principios, sus hijos lo acompañarán a la iglesia. Si sus hijos llegan a descubrir que usted no es la persona que dice ser, si encuentran incoherencia entre lo que usted dice en la iglesia y tiene un manto religioso y una Biblia grande y va a un culto, es más, hasta hace parte del liderazgo de una congregación, pero en la casa no tiene una conducta que armonice, sus hijos se van a dar cuenta. Y mientras estén pequeños, usted podrá engañarlos. Pero cuando crezcan, ellos lo van a medir y lo van a pesar. Y van a concluir que usted es un hipócrita, que es un actor. Y entonces eso le va a hacer un daño terrible, aún en el campo pastoral.
Hemos tenido dolorosamente hijos pastorales que se han desorientado de una manera terrible, se han desubicado, y algunos me han dicho con dolor, es que mi padre es uno en el púlpito y otro fuera de él. Nos guarde Jesús de esa doble faz. Aquí está pues ser guía espiritual de los hijos. Proverbios 22:6 también dice, es importante este texto, hay muchos en Proverbios, pero traje solamente este por el factor tiempo. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es un texto muy conocido y citado, ahí está. Instruye al niño en su camino. Instruir es orientar, y camino aquí no es el camino al colegio, a la escuela, no, es el camino de la vida, es el andar diario, es la vida cotidiana, es prepararlo para la vida, no para una profesión. Que hay muchos padres que mandan a los hijos a la universidad es para que se preparen para ejercer una profesión, pero ¿dónde están los valores, los principios, la ética, la moral, todo esto que es la herramienta con que nuestros hijos deben defenderse en un mundo saturado de iniquidad y de pecado? Y esa norma no se la está diciendo al policía del cuadrante, tampoco al líder social o comunal del barrio, de la ciudad, tampoco al maestro o maestra de la escuela, tampoco al profesor del colegio, de la universidad. Oigan esto, ni aún al pastor de la iglesia ni a la maestra dominical. Ese instruye al niño en su camino está enfocado, dicho al padre, oígalo bien, y a la madre. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Muchos recordamos con gratitud las instrucciones de nuestro padre. Yo recuerdo nítidamente sus consejos, sus orientaciones. Él solamente fue 3 años cristiano antes de morir. Mi padre murió muy joven, de 48 años, murió en un accidente, pereció ahogado. Pero él conoció a Cristo a los 45. Y esos 3 años fueron de bendición, marcó la pauta para nuestra familia y me heredó un legado de bendición. No tuve academia, no tuve economía, mi padre nos dejó en el campo viviendo en una choza ajena, era jornalero de profesión, casi analfabeta, pero él había oído de un culto por allá en Buenaventura Valle cuando era un jovencito y ese culto lo marcó, él consiguió una Biblia y años después entregó su vida a Cristo en Saravena, Arauca, un 28 de agosto de 1974. Recuerdo que llegó al otro día a nuestra choza y venía cambiado, transformado, nos habló de Dios, de su palabra, y yo dije, ¿qué religión es esta? Que tiene a la gente así, y saben que era el testimonio de Cristo en él. Papás que me oyen, Dios lo quiere usar para bendecir a su familia. Uno de pastor puede enseñar como quiera, puede reunir los muchachos en la iglesia, darles culto de jóvenes, campamentos juveniles, todos los recursos que la iglesia usa para bendecir la juventud, pero si en el hogar no tiene una armonía, una coherencia, si allí en la familia no hay un respeto mutuo, qué triste. Pero hay muchos jovencitos que llegan a los cultos en una condición psicológica, espiritual muy triste, porque están decepcionados del tipo de padre y algunas del tipo de madre que tienen. Nos guarde Jesús. Entonces debe orientar también la vida sentimental de sus hijos. 14:3 del libro de Jueces nos habla que también nos incumbe, escuchen hijos que me están viendo ahora, nos incumbe con quién usted se casa. Así que nos importa. Miren lo que le dijo Manoa y la esposa a su hijo Sansón. 14:3 de Jueces habla de un consejo muy breve, muy conciso, que los papá y mamá reunieron a Sansón, porque él vino a decirles, he visto una mujer en tal lugar que me agrada, dádmela por esposa. Acorde con las costumbres culturales de aquella época, donde era el papá el que buscaba esposa para sus hijos. Y oigan la respuesta que los papás le dieron. Y su padre y su madre le dijeron, aquí no dice le dijo él, los dos reunieron a Sansón y le dijeron, oigan la pregunta con que empiezan a darle consejo, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo. Ese nuestros hermanos, nuestro pueblo, habla del vínculo con la nación hebrea. Dice, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Es una pregunta que se la hacen con énfasis. Aquí notamos en el lenguaje de esta pregunta molestia de parte de ellos. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo te vas a casar con una mujer filistea? Y entonces lo amonestan, pero la respuesta de Sansón es una respuesta de terquedad, de subordinación. Coloquemos el texto de nuevo, hijo mío, y verá que aquí está el hombre respondiendo. Oigan lo que le dijo él al padre y a la madre. Tómame esta por mujer porque ella me agrada. ¿No es lo que dicen hoy los muchachos? Es que el que me voy a casar soy yo. Y un pequeño
de apenas como 7, 8 años, que la mamá lo amonestó porque estaba jugando de una manera tal vez no correcta, la volvió a mirar y le dijo de una manera despectiva, multiplícate por 0, ¿ok? Multiplicarse por 0 y desaparezca, no la quiero ver más aquí. Muchos muchachos hoy están sufriendo mucho porque se les dijo a tiempo, no es la persona indicada. Y tristemente insistieron porque pudieron más sus sentimientos, sus afectos, sus emociones, su carnalidad, llamémoslo así, y miren hoy las consecuencias. Por eso es que papá y mamá, óigame jóvenes que me están viendo ahora, óigalos a ellos. La experiencia paterna y materna. ¿Y quién no desea un buen hogar para el hijo, para la hija? Todos, en el nombre del Señor. Así que, por último, hay que velar por los valores morales de la familia. Es el papá el salvaguarda, el que debe proteger todo esto, hacer las amonestaciones del caso. La vestimenta incorrecta hay que corregirla, el lenguaje no correcto. De pronto llamar la atención sobre el exceso de internet, sobre costumbres no agradables, la llegada tarde del hijo de la calle. Todo esto es el papá el que debe ocuparse y la mamá de corregir a sus hijos. Miren Proverbios 31 para terminar, porque el tiempo se nos ha ido. Proverbios 31, desde del 1 al 9, hay una mujer, aquí una sabia mujer descrita. Ella tuvo un hijo llamado Lemuel, y Lemuel fue un muchacho que llegó a ser rey. Y oigan los consejos, se los voy a leer solamente porque el tiempo no alcanza. Proverbios 31 dice, palabra del rey Lemuel, la profecía con que la enseñó su madre. ¿Qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos? 3 preguntas importantes. Oigan los consejos que vienen ahora de tipo moral y ético. No des a las mujeres tu fuerza. Uy, qué mujer tan sabia esta. Es como las otras, que mi hijo tiene 14 años y ya consiguió novia porque los muchachos de ahora son así. Los muchachos sin Cristo, los que no tienen un hogar cristiano, los que tienen un hogar bíblico y que rigen la palabra de Dios allí, no actúan de esa manera, se lo digo. No des a las mujeres tu fuerza ni tus caminos a lo que destruya a los reyes. ¿Qué es lo que destruye a los reyes? La inmoralidad. Sigamos, versículo siguiente. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino. No des a los príncipes, ni de los príncipes la sidra. La sidra aquí es la traducción de cerveza. Es la traducción, que en otras Biblias lo traducen así, otras versiones. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Es una mamá que tiene a su hijo sentado allí y que está asumiendo un reino. Y esta mamá a la sombra le está diciendo, por favor, cuídate cuando estés gobernando. Di a la sidra. Dad a la sidra o la cerveza al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. O sea, para usted no es eso. Dice, donde beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden. Y está dándole unos consejos de tipo, oiga, qué mujer esta sabia. ¿Cómo quiso que su hijo ejerciera una posición política de bendición? ¿Cuántos jóvenes han llegado a escalar en ese campo? Y los papás se enorgullecen sabiendo que su hijo es un pillo, que es un ladrón del erario público, y contento porque mi hijo no se deja ahogar en un vaso de agua. Cuidémonos de eso. Padres que nos oyen en esta hora, yo quiero orar por ustedes y con ustedes. Yo quiero pedirle al Señor que nos ayude, que por favor entendamos que la vida viene y pasa, que luego nuestro legado queda. ¿Qué le está dejando usted a sus hijos, hermana y hermano que me oye? ¿Qué legado? Cuando usted ya no esté, ¿cómo lo recordarán esos muchachos? Por eso oremos a Dios. Padre que estás en gloria, muchas gracias, porque de nuevo he tenido la oportunidad de abrir tu palabra y de compartir a través de este medio esta enseñanza, Padre Celestial. Gracias por tantas vidas que se han conectado para acompañar y seguir esta enseñanza. Te presento a cada uno de ellos. Mira que por olvidar los preceptos de tu palabra, por hacer como nos parece, es como ha venido tanta maldición, tanto fracaso, tanto hogar desbaratado, tanta violencia intrafamiliar, tanta separación, tanto divorcio, tantos jovencitos desubicados, tanta violencia intrafamiliar. Todo esto consecuencia de la ausencia tuya en los hogares. Que en estos tiempos de cuarentena, de quietud hogareña, Señor, ya que esta circunstancia, oh Dios, ha venido a nosotros, que podamos reflexionar, ya que no hay oportunidad de ir al bar, a la cantina, ya que no hay oportunidad de ir a encuentros pecaminosos, ya que no hay ocasión, Señor, que estemos con los que nos aman y amamos. Que podamos de esta forma tener hogares de bendición y que al terminar esta cuarentena salgan familias fortalecidas, hogares llenos de ti. Y qué bueno que esto repercuta en una vida tranquila y también en un vertir a la sociedad jóvenes, muchachos y muchachas, hombres y mujeres de bendición.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo, mis hermanos, el Señor les bendiga. Puede escribirnos, vaya conectándose a aguaviva.co y mañana nos veremos de nuevo por este medio. Un abrazo, feliz tarde, Dios los bendiga.